Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro curso de manipulación de alimentos. Nuestro tema para el día de hoy es el manejo de residuos sólidos. Entonces revisemos qué son residuos sólidos. Son restos que se generan resultado de actividades humanas considerados inútiles o desechables. Estos residuos se pueden reutilizar y transformarlos en nuevas cosas con valor económico. Ojo, no son basura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se pueden reutilizar, ¿sí? O sea, de pronto no nos sirve ya para el proceso que tenemos, pero se pueden reutilizar en alguna otra cosa. Entonces, por eso se llaman residuos. Cuando ya definitivamente no se pueden utilizar, podemos hablar de basura, pero los residuos no son basura. Revisemos entonces qué sí es basura. Entonces, la basura son los residuos que no se pueden aprovechar, reutilizar o transformar en un nuevo producto. O sea, ya definitivamente, ya de aquí más para allá no podemos. Entonces, en ese momento se nos convierte en basura. No tiene ningún valor comercial. Además, requiere una adecuada disposición final. Y hacer esa disposición final genera unos costos. Entonces recuerden, una cosa es residuo, otra cosa es basura. Entonces basura cuando ya definitivamente no la podemos aprovechar, no podemos utilizar, ya no se puede hacer más nada con ella. Pero si se puede dar alguna utilidad posterior, entonces se convierte en un residuo. ¿Y cómo podemos clasificar esos residuos? Hay varias clasificaciones. Una de ellas es los residuos reutilizables, como plástico, pero ojo, limpio, plástico limpio. Papel que esté limpio, cartón limpio, vidrio limpio, chatarra. Es decir, hay que lavar nuestros envases cuando los utilizamos para poder que ellos sean reutilizables. Los no reutilizables son barrido de pisos, recipientes de icopor, cintas adhesivos, envolturas de alimentos que quedan impregnadas con los alimentos, servilletas usadas, papel higiénico. También los podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza, a su composición, al riesgo de contaminación y al origen. Entonces revisemos. De acuerdo a su naturaleza, ellos son sólidos o semisólidos. Sólidos si es un material que tiene volumen y forma, como por ejemplo los envases que tienen una forma y ocupan un volumen. Las cáscaras, algunos vegetales que ya están sobremaduros. Semisólidos son los que son como, se parecen al lodo. Esos son residuos semisólidos. En cuanto a la composición, tenemos los orgánicos o biodegradables, o sea, que vienen de seres vivos, de restos de seres vivos, como por ejemplo las cáscaras de los vegetales, algunos vegetales sobremaduros, algunas hojas, todo lo que provenga de seres vivos. Y los inorgánicos son los que provienen de minerales o productos sintéticos, como las bolsas, botellas plásticas, las botellas de vidrio. De acuerdo al riesgo, pueden ser peligrosos y no peligrosos. Los que son peligrosos son los que pueden causar muerte o enfermedad. ¿Cómo así? Sí, sí, algunos residuos contienen sustancias tóxicas que nos pueden causar daño. Y los no peligrosos son los que no causan daño. De acuerdo al origen, tenemos residuos domiciliarios, residuos comerciales y residuos de limpieza de espacios públicos. Entonces, revisemos domiciliarios, ¿qué residuos sacamos nosotros de la casa? Entonces, pueden ser lo que es los residuos de vegetales, lo que puede ser empaques, envases, envolturas. De los residuos comerciales que sacamos, generalmente se sacan envolturas y cajas. De limpieza de espacios públicos. Cuando barremos los espacios públicos, ¿qué encontramos? Encontramos hojas,
encontramos ramas, encontramos a veces desafortunadamente empaques que los dejan tirados. De acuerdo a si son biodegradables o no. Entonces tenemos que los alimentos son biodegradables. ¿Por qué son biodegradables? Porque se pueden aprovechar para elaborar abono, ¿sí? Y hoy en día también tenemos residuos que son biocompostables, que además de que se puede hacer abono, con el tiempo ellos se pueden compostar. Pero también tenemos los residuos como las pilas, los bombillos, los aerosoles, que son residuos peligrosos porque tienen tóxicos que contaminan el agua, el suelo, el aire, causan daño a los seres vivos. Esos residuos, ojo, esos residuos, estos que tenemos acá, que acabo de nombrar, no se deben botar a la basura. ¿Por qué? Porque pueden causar daño, tienen tóxicos y puede causar daño a la salud. Entonces, las pilas deben ser entregadas en los puntos de recolección. Los bombillos, los aerosoles se entregan aparte en sitios especializados para esto. Entonces, ojo con esta situación. No vamos a utilizar, no vamos a botar a la basura pilas, bombillos, aerosoles. ¿Por qué? Porque son tóxicos. Entonces, ¿qué debemos hacer con cada residuo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aplicar las 3 R's. ¿Cuáles son las 3 R's? Reducir. ¿Qué es reducir? Evitar bolsas plásticas, recipientes desechables de un solo uso, eh, utilizar de pronto bolsas de tela, el canasto de la abuela para transportar las cosas. Reducir. Reutilizar, usar el papel por ambas caras, por ejemplo, usar una bolsa de tela para las compras, los envases plásticos, lavarlos muy bien y darles un nuevo uso. Entonces llevamos reducir y reutilizar. Reciclar es nuestra tercera R. Entonces, reciclar ya sabemos que podemos revisar cuáles de nuestros residuos se pueden volver a utilizar y esos los separamos y los entregamos a las personas que hacen esta labor de recoger este reciclaje. Entonces, ese darle una nueva utilidad, darle un nuevo valor, uso a estos residuos. Entonces, recordemos, ¿qué debemos hacer? Reducir, reutilizar y reciclar, las 3 R's. Para esto también podemos clasificar los residuos, más que todo cuando queremos reciclar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar cada residuo y depositarlo en la caneca que corresponda para que después pueda ser reciclado. ¿Cómo así que en la caneca que corresponda? Recuerde que nosotros manejamos unas canecas de colores de acuerdo a al uso que se le vaya a dar el residuo. Antes habían muchos colores de canecas, pero hay una resolución ahora que nos dice que solamente vamos a manejar 3 colores. ¿Cuáles son esos 3 colores? Blanco, verde y negro. Revisemos qué vamos a colocar en esas canecas. Entonces, en la caneca blanca vamos a utilizar plástico, cartón, vidrio, papel y metales. Eso es lo que vamos a colocar en la caneca blanca. Pero ojo, plástico. Me tomé una gaseosa en un envase plástico y ¿qué es lo que debo hacer? Jugar la gaseosa, la botella o un jugo, jugar la botella para poderla colocar en esta caneca blanca que se pueda utilizar. Porque si yo no lavo esa botella, se me vendría para acá para los residuos no aprovechables. Entonces, por eso es importante que los envases, cuando los utilicemos, los lavemos para poderlos aprovechar. Lo mismo, si yo utilicé un contenedor desechable. Acuérdense que contenedores donde las cajitas donde vienen, que pueden ser plásticos o que pueden ser desechables, que ya casi no se usa, eh, donde viene comida. Entonces, ¿qué debo hacer? Lavarlo bien
para que quede limpio y ahí sí lo puedo poner en la caneca blanca para que sea aprovechable. Si no me tomo el trabajo de lavarlo, ella va a venir acá. Me tomo un tinto en una cafetería, si yo me acerco al baño y le doy al menos una jugada, lo puedo colocar en la caneca blanca, pero si no hago eso, debe ir a la caneca negra. Tenemos la caneca verde. Ahí vamos a colocar los residuos orgánicos que son aprovechables, residuos de comida, desechos agrícolas. ¿Qué pasa con esta caneca? Pues que después estos residuos pueden ser utilizados para hacer abono, para compostar. Y en la caneca negra vamos a colocar los residuos no aprovechables, como el papel higiénico, las servilletas utilizadas, papel y cartón que estén contaminados con comida, papel metalizado que esté untado de grasa. ¿Listo? Eso viene para acá porque eso ya no se puede utilizar. Es decir, se nos convierte en basura. Entonces, debemos tener en cuenta estos tres colores para poder, siempre que los veamos, saber dónde ubicamos los residuos que tengamos. Revisemos un ejercicio muy sencillo. Si tenemos material de vidrio, envase, botellas, frascos, pero están limpios, o sea, nos dimos el trabajo de enjuagarlos, esos van a la caneca, ¿cuál? A la blanca, ok, correcto. Pero si tengo espejos, lentes, losas, cerámica que ya están partidos, esos no me sirven para nada, entonces deben ir a la caneca negra. Si tengo botellas PET, bolsas limpias, vinipel, ¿a dónde va? A la caneca blanca si están limpios. ¿Listo? Si tengo envolturas y empaques de alimentos, recipientes plásticos que estén sucios y copor que esté sucio, va para la caneca negra. Si tengo papel escrito, impreso, cajas de cartón, papel periódico, revistas, cuadernos, sobres, folletos, esos van a la caneca blanca. Pero si tengo papel sucio, servilletas, papel carbón, papel plastificado, etiquetas y adhesivos, esos vienen para la caneca negra. Espero que este ejercicio les permita tener claro cómo vamos a manejar los residuos en cada una de estas canecas. Recordemos que en la caneca verde va lo que es de residuos orgánicos. ¿Cómo nos dice la resolución 2674 que debemos manejar nuestros residuos sólidos? Nos dicen que los residuos deben ser ubicados de manera tal que no represente riesgo de contaminación para el alimento, a los ambientes, superficies de potencial contacto con esto. Es decir, terminamos nuestro servicio en la cocina, en las mesas, recogemos esos residuos y los vamos a sacar de esa área, pero los vamos a disponer de tal manera que no representen riesgo de contaminación para los alimentos que estamos elaborando. Deben ser removidos frecuentemente y disponerse de manera que elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de animales y plagas y el deterioro ambiental. Entonces, mucho cuidado donde colocamos esos residuos. Y si hacemos la separación de residuos, los orgánicos con los que se pueden reciclar, debemos saber organizar la disposición de los residuos para el reciclaje, porque generalmente estos residuos no lo recogen todos los días. Entonces debemos asegurarnos de colocarlo de manera ordenada en algún sitio sobre estivas, no directamente en el piso, porque si lo dejamos directamente en el piso vamos a hacer un foco de contaminación de roedores y cucarachas. Recuerden que los roedores y cucarachas les gusta el cartón y la madera, entonces por eso es importante que hagamos un manejo adecuado de este material que vamos a reciclar. El establecimiento debe estar dotado de un sistema de recolección y almacenamiento de residuos sólidos que impida el acceso y la proliferación de insectos, roedores y plagas. Lo estábamos diciendo ahorita.
No es que por más hacer vamos a reciclar, pero resulta que donde tengo guardado todo lo del reciclaje se me va a convertir en un foco de contaminación para, o un foco de atracción para cucarachas y roedores. E igual, la basura, los residuos orgánicos, debo también tenerlos bien almacenados de tal manera que no se me genere un foco de contaminación microbiológica y se empiece a descomponer esa basura y tengamos un problema más grande. Hay que manejarlos de manera adecuada. Cuando se generen residuos orgánicos y no se disponga de un mecanismo adecuado de evacuación periódica, se debe disponer de cuartos de refrigeración para el manejo previo a su disposición final. Pero ojo cómo vamos a meter eso a esos cuartos de refrigeración en contenedores bien sellados de tal manera que por ningún motivo me vaya a generar una contaminación cruzada. Aquellos establecimientos que generen residuos peligrosos deben cumplir con la reglamentación. Es decir, si nosotros de alguna manera estamos generando algún residuo peligroso, debemos buscar quién se lleve. Hay empresas especializadas en el manejo de estos residuos, deben buscar quién se lleve esos residuos peligrosos, porque hay que darles una adecuada disposición final. De igual forma, si nosotros estamos entregándole nuestros residuos orgánicos a alguien para que se los lleve y le dé una adecuada disposición final, debemos asegurarnos de que esa persona hace un uso adecuado a estos residuos en la disposición final, que no sea simplemente para ir tirarlos por ahí y generar contaminación, porque nosotros somos responsables del manejo final que se le dé a esos residuos. En la parte de residuos líquidos, las aguas negras residuales, producto de la limpieza, deben ser eliminadas por los sifones con abundante agua limpia y desinfectante. ¿Qué quiere decir? Echamos el agua negra de producto de la parte del aseo, de la higiene, no, le encima, ya la colocamos toda en el sifón. Luego encima debemos agregarle agua y si es posible un poquito de desinfectante. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, en la parte de encima del sifón quedan residuos de estas aguas sucias que se secan y cuando vuelva a llover o cuando llegue y tengan contacto nuevamente con el agua, acuérdese que los microorganismos no se nos murieron, se nos quedaron ahí dormidos. Y el momento que tengan contacto con el agua, ellos se van a despertar y se van a empezar a multiplicar y podemos generar una contaminación cruzada. Entonces, recuerden, echamos el agua sucia en el sifón, encima agregamos agua limpia y si se puede, un poquito de desinfectante. Se dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales aprobadas por la autoridad competente. Es decir, debemos garantizar que el agua que nosotros le estamos entregando, que es agua contaminada, no tenga mucha carga, por ejemplo, de grasa o de residuos que puedan contaminar los ríos y disminuir la demanda biológica de oxígeno. ¿Qué pasa con la demanda biológica de oxígeno? Que ese es el oxígeno que hay para que en el agua hayan microorganismos, hayan algunos animales, hayan algas, que son los que se encargan de ir purificando esta agua. Entonces necesitamos entregar el agua a las cañerías, a de las disposiciones finales, lo menos contaminadas posibles. El manejo de los residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o la superficie de potencial contacto con esto. Es decir, que si nosotros estamos entregando residuos líquidos, debemos nuevamente asegurarnos de colocar encima agua para que se diluya bien el residuo y agregar un desinfectante. Un poquito de desinfectante y debemos en lo posible que estos sifones que manejan residuos líquidos no vayan a tener contacto con los alimentos. Entonces, ni que vayan a poner las canastas por ahí con alimentos cerca donde está el sifón. Uy, sí, lo he visto, sí, lo he visto. O sea, hay sitios donde colocan la canasta al lado del sifón y por dentro hay alimentos. Santo Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? O colocan pan
cerca al sifón y luego lo cogen y van, lo llevan y lo entregan. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. No estoy diciendo que en el restaurante, en el hotel de ustedes se hace eso, pero sí lo he visto hacer en algunas empresas. Bueno, ¿cómo debemos hacer el manejo de residuos sólidos y líquidos en restaurantes y cafeterías? Nos dice la norma que debe realizarse de manera que impida contaminar a los alimentos o las superficies que estén en potencial contacto con esto. Entonces, debemos, lo que decimos, hacer una buena disposición de estos residuos para evitar contaminaciones. Ojo con que me quede lo que les digo, las canastas al lado o encima del sifón, por favor. Los alrededores se conservarán en perfecto estado de aseo, libres de acumulación de basura, formación de charcos o estancamientos de agua. ¿Por qué? Porque si hay estancamientos de agua donde yo voy y coloco los residuos, pues yo pasé con mis zapatos, pisé esos charcos y luego con esos zapatos me fui y me metí a la cocina. Entonces, ¿qué hice? Señores microorganismos, ustedes que están acá felices afuera al lado de donde se colocan los residuos, caminen para adentro que ya hay comida y ellos felices y encantados de la vida van a ir conmigo mis zapatos. Entonces, por eso debemos evitar que hayan charcos o estancamientos y más que de pronto la basura escurra y eso se llaman lixiviados, es agua que escurre de la basura y esos están súper, súper, súper contaminados. Ahí sí que voy a hacer un desastre. ¿Por qué? Porque esos lixiviados están con una alta carga bacteriana que me va a contaminar los alimentos y voy a hacer desastres. Entonces, por eso es que debemos evitar la formación de charco o estancamientos de agua. Deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos, roedores u otro tipo de plaga. Lo que les estaba diciendo ahorita, que no se nos convierta el sitio donde vamos a colocar el material de reciclado en un lugar que atraemos roedores o cucarachas. Y la parte de donde manejamos las basuras orgánicas no debe ser foco de atracción de moscas y tampoco de cucarachas y roedores. Acuérdense que a ellos les encanta la comida y no son exigentes en la comida. De todo les sirve. Entonces debemos evitar convertirnos en un foco de contaminación. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente del área de preparación de alimentos, lo que les acaba de decir hace un ratico. Terminamos el servicio, de una vez esos residuos deben salir de la cocina o del área que estén procesando, a veces en la mesa, cerca de las mesas, hay una zona donde a veces preparan ensaladas de frutas o algo así sencillo o lo utilizan para servir, entonces hay que si hay basura por ahí, sacarla tan pronto terminen el servicio. Contar con suficientes, adecuados y bien ubicados recipientes y de locales e instalaciones para el almacenamiento de residuos sólidos. Y ojo, esos recipientes donde colocamos la basura o donde colocamos los residuos, debemos lavarlos y desinfectarlos. No solo lavarlos, a veces medio los juegan y listo, vamos para adentro. No, lavarlos y desinfectarlos correctamente antes de utilizarlos nuevamente. Ay, pero es que es más tiempo y más trabajo. Sí, pero evitamos una contaminación cruzada. Los recipientes de residuos, los recipientes para los residuos deben ser removidos, lavados y desinfectados frecuentemente, como lo acabamos de decir. Este es el cuidado que nos dice la norma que debemos tener con el manejo de residuos sólidos y líquidos en restaurantes y cafeterías. Hay otro residuo que estamos trabajando y ya salió una norma para el manejo en Colombia, para el manejo de aceite de cocina que esté usado. ¿Y qué nos dice esa norma? Que debemos evitar verter el aceite usado a los sifones. ¿Por qué? Porque por los sifones se va, llega a las cañerías y atrapa el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, como ya les expliqué, van a disminuir la demanda biológica de oxígeno y hace que disminuya la flora bacteriana que hay en el agua y que es la que se encarga de hacer que el agua no empiece a oler pútrido, que se encarga de descomponer parte de esa contaminación que lleva el agua para poder que siga su proceso. Debemos impedir que el aceite usado, almacenado, tenga contacto con otras sustancias o residuos peligrosos. Entonces, si yo estoy acumulando el aceite que está quemado,
lo tengo en una garrafa, debo evitar que este aceite que está usado, que yo tengo almacenado, me vaya a generar algún tipo de contaminación o tener contacto con sustancias peligrosas porque podemos generar un accidente. ¿Cómo entonces debemos hacerlo? Debemos envasar el aceite usado en recipientes adecuados. ¿Qué es un recipiente adecuado? Un recipiente que yo pueda cerrar y que si se llega a voltear no se vaya a derramar sobre el piso o a tener contacto con otras sustancias. Además de tener ese cuidado, debemos etiquetarlo, etiquetar ese envase y decir aceite usado. ¿De acuerdo? Para saber que ese lo estamos acumulando y una vez que nosotros tengamos ese aceite lleno, esa garrafa llena, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entregarlo a los gestores encargados del reciclado del aceite. Hay gestores encargados de esto. Hay personas que ya están autorizadas, que están registradas en el Ministerio de Salud y que están y en el Ministerio del Medio Ambiente y están autorizadas para recoger el aceite que está usado y ellos se encargan de darle una disposición final. Pero debemos asegurarnos de que esas personas sean gestores que estén registrados y certificados. Este es el correcto manejo que debemos darle al aceite de cocina. Recuerden, eviten tirar el aceite usado a los sifones. Adicionalmente, ya hemos venido trabajando con la NTS 1007. Recuerden que esta es una norma técnica del sector y esta 007 está referida a manipulación de alimentos en restaurantes y servicios de alimentación. Entonces, ¿qué nos dice esta norma referente al manejo de los residuos? Entonces, ella nos dice que los residuos se deben recoger en bolsas desechables contenidas en los contenedores de basura, pero que esos contenedores de basura deben tener tapa y estar etiquetados. Deben tener tapa y estar tapados y deben estar etiquetados. Nos dice que cuando las bolsas contenidas en esos recipientes estén llenas, se deben cerrar y ser retiradas del área donde se está preparando los alimentos. Y que las canecas de basura se conservarán en una superficie cerrada, reservada, separada de las áreas de alimentos, tanto del proceso, la transformación, como del almacenamiento de alimentos. Es que, ojo, tengamos todos los cuidados que les estoy diciendo en la cocina, en el área de servido, y resulte que las canecas las estamos ubicando al lado donde está nuestro almacenamiento de alimentos. Ojo, ¿por qué? Porque entonces vamos a generar una contaminación de donde están las canecas hacia el almacenamiento de los alimentos. Entonces hay que tener muy en cuenta estas áreas donde se almacenan los alimentos, que no nos vayan a quedar por ahí en contacto con el área donde se almacena los residuos sólidos, en especial los vegetales. Entonces, por favor, no me descuiden el área donde se almacenan los alimentos, tanto las materias primas como los aditivos, todo lo que vamos a usar para las preparaciones. Entonces, esa área de almacenamiento debe tenerse tanto cuidado como lo tenemos en la cocina, como lo tenemos en el área de servicio. Entonces, ojo con eso. Entonces, con saber dónde buscar estas canecas. Alguna vez hace muchos años teníamos una situación de contaminación de alimentos y revisábamos todo nosotros y nosotros decíamos, pero ¿dónde está el problema? Si el área de proceso se lava, se desinfecta, si el área de producto terminado también, el área de almacenamiento de materia prima está desinfectada. No encontrábamos, sabíamos que el problema estaba, pero no encontrábamos qué era lo que estaba sucediendo. De repente, por accidente, como ocurren las cosas, nos dimos cuenta que en el área de almacenamiento de alimentos, de las materias primas, había una ventanita y esa ventanita pues permanecía abierta para que entrara aire. Pero resulta que lo que no nos habíamos dado cuenta era que esa ventana
En la parte de detrás de esa ventana estaba el lugar donde se colocaba la basura. ¿Por qué? Porque necesitábamos que estuviera aislada del área de proceso, pero no nos fijamos que por detrás, a través de esa ventana, se llevaba a un lugar donde se estaba almacenando la basura. Entonces, ahí era donde teníamos el foco de contaminación. Entonces, por eso les digo, ojo, no me descuiden el área de almacenamiento de alimentos, de materias primas, de vegetales, de insumos, o sea, no debemos descuidar esa área. O sea, no solo es concentrarnos en la cocina, tenemos cocina, área de preparación, pero también tenemos el área de almacenamiento de alimentos, materias primas, insumos. Las canecas de basura se limpiarán y se desinfectarán cada vez que se vacíen. Entonces, ojo con esto. Las canecas se deben lavar y desinfectar cada vez que se vacíen. No es que rápido, pero si fue ahorita la basura que se recogió ahorita en el servicio, eso no. Al final la lavamos. No, al final no. ¿Por qué? Cuando termine el servicio. ¿Por qué? Porque si las metemos así pueden haber lixiviados, agüita que suelta la basura y esa agüita nos va a generar una supercontaminación cruzada en los alimentos en la cocina. Es como cuando ustedes sacan la basura, no se lavan las manos después de sacar la basura, sino que se limpian en un trapo o se limpian en la bata y luego entran al área de proceso. Contaminación cruzada, ustedes ya lo saben. Entonces, debemos lavar y desinfectar las canecas cada vez que se vacían. Y ojo, la zona donde se colocan las canecas debe estar alejada de la zona caliente, debe estar bien ventilada, debe estar protegida de insectos roedores y debe ser fácil de limpiar y desinfectar. ¿Cuál zona? Donde estábamos colocando los residuos. Entonces, en esa zona debe estar ventilada, protegida de insectos, roedores, debe ser una zona que sea fácil de limpiar y de lavar. ¿Listo? Y también desinfectar. Ojo, ahí así que la desinfección es sí o sí. ¿Listo? Entonces, estas son las recomendaciones que nos hacen referente al manejo de residuos sólidos y líquidos en nuestros restaurantes. Revisemos la actividad que van a realizar. Entonces, ustedes me van a decir en su puesto de trabajo cómo pueden y deben hacer el correcto manejo de los residuos sólidos y líquidos que se generan ahí. Entonces, bueno, ¿qué residuos genero yo? Y venga, ¿yo cómo los debo manejar? ¿Cuál es el correcto manejo de estos residuos? ¿Listo? De su área de trabajo. Espero que me envíen sus actividades, ya saben, puede ser un audio, puede ser un mensaje de texto, pueden escribir en un cuaderno y tomarle la foto y subir. ¿A dónde? Al WhatsApp del grupo. Recuerden que el inadecuado manejo de los residuos sólidos generan un problema de salud ambiental. Si no sabemos reciclar, perjudicamos el medio ambiente y nuestra salud. Entonces la invitación es a que contribuyamos a mejorar nuestro planeta. Entonces quedo atenta por el WhatsApp a que ustedes me envíen las actividades de este tema. Muchas gracias.